Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Diálogos Jundianos aquí en el Aqueronte Psicología Profunda y el día de hoy tenemos una invitada especial, mi querida amiga y colega Camila, que comparte conmigo la formación jundiana, que esta vez nos trae un tema especial, que es el movimiento auténtico, cosa que recién se está explorando dentro de la psicología jundiana inclusive. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Camila, ¿cómo estás? Hola Jimmy, qué gusto estar aquí. Muy contenta de compartir este espacio. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Chévere, genial. Esa es la idea, ¿no? Difundir el pensamiento y la psicología junguiana. Bueno, cuéntame un poquito, dentro de la psicología junguiana, un método que desarrolló Jung es la imaginación activa, pero entiendo que después hubo ciertas variantes, ¿no? En Francia, en Uruguay desarrollaron un poco el ensueño dirigido, la regresión imaginativa, y ahora tú me comentaste que hay otra variante, que es el movimiento auténtico. Cuéntame un poquito de qué trata el movimiento auténtico. Sí, así es. Bueno, Jung desarrolló el método de la imaginación activa para que el paciente un poco entre en contacto con contenidos del inconsciente, con contenidos ocultos que le puedan ayudar a su proceso terapéutico. Entonces, así como tú dices, se desarrolló de diferentes formas, por ejemplo, a través de la arcilla, trabajo de ojos cerrados con la arcilla, también el sueño dirigido, como tú dices. En la década de los 50, Mary Whitehouse, que es bueno, fue una bailarina, psicóloga, que esa fue la que empieza a crear el movimiento auténtico, que es imaginación activa en movimiento, básicamente. Básicamente ella estaba como bailarina cansada de la técnica, cansada de ser esa quien producía, digamos, que ella decía que el movimiento es como un vestido que se impone a los bailarines y eso es todo. En realidad ella dice que había algo que nos mueve a los seres humanos desde adentro, algo que no es dirigido, algo que viene, que nos ha movido desde otro lado. Entonces es importante decir que en el movimiento auténtico la idea de que, digamos, esa forma de ser movido no viene de un lugar consciente, sino justamente es de esa relación dialógica entre consciente e inconsciente. Y es el permitir que el inconsciente se exprese. Por eso, en la estructura del movimiento auténtico, digamos, hay un moviente, quien es el que se mueve, y un testigo, que el moviente trabaja con los ojos cerrados, es quien va a producir el material, el diálogo con su inconsciente, y el testigo es el terapeuta o la persona que está sosteniendo ese proceso. Ella o él está con los ojos abiertos y hace el fundamento, digamos, la parte de la conciencia. Entonces es como digamos, es la relación dialógica entre los opuestos, que eso es lo que buscaba Jung, o sea, cómo poder hablar entre consciente e inconsciente. Bueno, de ahí decirte que igual el testigo está con su moviente interno y también el moviente está con su testigo interno. Entonces, a ver, voy desmenuzando por partes o tú me vas preguntando. No, claro, claro, genial. Se me vino a la mente este cuadrante terapéutico que hablaba Jung, ¿no? De paciente-terapeuta, el inconsciente del paciente sobre el terapeuta y viceversa. Se me venía a la Exacto, mente esto mientras me decías, ¿no? El testigo y la persona que se mueve. Sí, a ver, exactamente. coméntanos un poquito más. Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, Karin Fleischer, que es una argentina, que es la impulsadora del movimiento auténtico en Argentina y bueno, en América del Sur, ella dice que un poco también para romper como el mito del terapeuta, del sanador, digamos, del curador, ella dice que el testigo, o sea, el terapeuta, debe estar en contacto con su propio moviente, o sea, con todo lo que a él se le mueve, no solo como observador, sino también en contacto con sus propias sensaciones, heridas, con lo que le va emergiendo, de lo que le va reflejando el paciente o el moviente. Entonces ahí es un testigo en presencia que está acompañando realmente, atestiguando, resonando esa experiencia del moviente, ¿sí? Entonces, sí, es un poco salir y también como terapeutas, ¿cómo está uno como terapeuta conectado con sus propias heridas, su propio cuerpo, cuando está en contacto con un paciente, cómo uno está conectado con su propia persona en contacto con el paciente, ¿no? No solamente como alguien que está, digamos, atestiguando desde un lugar frío
lógico, sino también desde un lugar sensible hacia sí mismo. Sí, el terapeuta toma ese lugar de observador, no solo del, esto es lo interesante, no solo del moviente, sino que se atestigua a sí mismo, como el material que el moviente está, digamos, está sucediendo, cómo él, eso le afecta a él, o sea, cómo está él atestiguando su propia presencia, cómo atestiguamos como terapeutas, cómo estamos conectados con nuestro cuerpo cuando atendemos a un paciente, cómo estamos conectados con nuestras propias emocionalidades, nuestra propia persona cuando atendemos a un paciente como terapeuta. Esa es la pregunta. Un poco te explico la estructura de cómo funciona el movimiento auténtico, ¿ya? Para que un poco nos ubiquemos cómo es este campo. Eh, se puede trabajar en grupo o se puede trabajar entre dos personas, ¿sí? Terapeuta, paciente o en grupo. Esto también se usa en los bailarines. Yo, además de psicóloga, soy bailarina. Los bailarines usan esto también como un campo creativo de producción creativa. Eh, pero bueno, te explico. Entonces, digamos, hay una persona que trabaja con los ojos cerrados, quien es el moviente o el paciente que va a producir este contacto, digamos, contacto con su inconsciente, ¿sí? Está el terapeuta, que es la persona que está de testigo y sosteniendo, cuidando, digamos, al moviente. Ahora, esa es la primera etapa. La segunda etapa, una vez que los contenidos hayan salido, digamos, una vez que digamos, el movimiento haya salido, sin decir una palabra, todavía nada, pasamos a transcribir ese material que salió desde un lugar, o sea, el moviente pasa de transcribir, a trasladar, digamos, ese material que estuvo en el inconsciente a formato, a otro formato. Por ejemplo, arcilla, dibujo, escritura, ¿sí? Pintura. Entonces, ahí es como, ahí, una vez que sale el símbolo, y el paciente lo traslada y puede verlo en otro formato, ahí es la pregunta, ¿cómo se relaciona el ego, ya con los ojos abiertos del paciente, cómo se relaciona el ego con ese material? ¿Sí? Entonces es la relación de el ego con ese material. Esto se hace también a través de la función trascendente, digamos, en el sentido de que es la que conecta el inconsciente con el consciente a través de, o sea, los dos polos hace un tercero, que es el símbolo, y cómo el ego, la parte consciente, se va a relacionar con ese nuevo material. Material. Es súper Ah, ya. enriquecedor. Ok, me quedó un poco claro. Bueno, lo que pasa es que tuve unas fallas técnicas acá, pero bueno, ya lo resolví, me perdí un poquito. Ok, entonces entiendo que la manera de sacar el material, porque digamos, en las otras variantes, cuando extraemos el material, ¿no? De imaginación, igual lo tratamos de dibujar y que el ego se relacione. Pero es muy interesante cómo el proceso que se usa para sacar el material. Yo recuerdo que Marie-Louise von Franz en una frase decía que cuerpo y psique están conectados y ella, que todavía no había movimiento auténtico, porque la discípula de Jung, decía, ¿no? Que ella a veces sí le decía a los pacientes, a ver, parémonos, movámonos, y esto producía algo intrapsíquico y traía imágenes. Entiendo que más amplificado sería, ¿no? La propuesta del movimiento auténtico, ¿cierto? Sí, Que sí, y digamos, un a poco través del como, cuerpo. exactamente, algo que es súper interesante también es que la palabra, digamos, una persona puede mentir, pero el cuerpo no miente. El Mm, cuerpo están guardadas todas las emociones, todas las vivencias, una vivencia que de alegría, de tristeza, todas las vivencias en este campo del cuerpo. Está súper relacionado el cuerpo con el inconsciente, las de enfermedades, somatizamos un montón de cosas. Entonces, toda esa información está ahí. Entonces, ¿cómo, digamos, en ese sentido no hay por dónde perderse, no hay mentira, digamos, no hay, ahí es súper bueno, por ejemplo, trabajar con pacientes que tienen muchas defensas, porque ya digamos, estas técnicas de imaginación activa hace que cuando, como vamos a través del símbolo y no la palabra, algo empieza a aparecer y es clarito el símbolo en el sentido de que la persona se puede relacionar desde otro lugar y no tanto desde la forma verbal de explicar lo que le pasó a los 4 años, sino que podemos ver la impresión de lo que le pasó a eso a los 4 años. Ahora, también el inconsciente, digamos, o en el movimiento auténtico, no solamente hay material reprimido, doloroso, no, el inconsciente es un campo también creativo, es un campo también de potencialidades no expresadas. Lo chévere es que cuando una parte, la parte consciente, cuando está unilateralizada en un lugar,
cuando podemos entrar a rescatar estas cosas reprimidas, ocultas, potencialidades, esto, digamos, crea una fuerza creativa o una fuerza de potencial de vida. Ok, Ujú. súper, súper genial. Eh, en campo terapéutico, mientras te escuchaba, me acordaba de los textos de Calcet, que él menciona que siempre en la terapia de trauma tiene que haber un tercero, o sea, otro elemento más que sea, visualice lo que la persona está sintiendo en el trauma. Porque, digamos, uno puede estar solita en la casa, hacer introspecciones y acordarse del trauma, pero que el terapeuta vea, visualice, o sea, que esté un tercero acompañando, ayuda al procesamiento. Se me vino a la mente eso cuando te escuché la palabra testigo, que el terapeuta está atestiguando eso y como, bueno, la psicología analítica, todos estamos conectados en un campo arquetípico, como que, según te entendí, ¿no? Y uniéndolo con Calcet un poco, paciente y terapeuta ahí se unen en un campo, ¿no? Entiendo que en el movimiento igual, entonces, Sí. digamos, el terapeuta está, al momento en que está atestiguando, está dentro de ese campo y produce la transformación también. Sí, y es interesante esto que dices porque no solamente, o sea, al trabajar con digamos, con esa, ahí Karin Fleischer habla mucho sobre la resonancia, o sea, digamos, no es el terapeuta no solo está conectado con un lado racional, sino que está conectado con todo su lado emocional, sensorial, de imagen, o sea, está conectado con todas las funciones, porque si no, no podríamos tener ese diálogo, digamos. En la medida en que el terapeuta tenga un diálogo consigo mismo, con sus todas múltiples partes, podrá ser posible que el diálogo con el paciente pueda ser. ¿Sí? Si es solo un diálogo, digamos, racional o solamente emocional, no, no es posible. Tiene que haber, el terapeuta tiene que estar tan conectado con su universo, con sus partes, con sus paradojas, con sus polos opuestos, ¿sí? Con sus contradicciones para que pueda estar en contacto con el paciente, con con todo lo que pueda devenir del paciente en el momento del movimiento auténtico. Me parece genial, me parece súper fantástico. Una nueva forma de entrar al mundo imaginativo, ¿no? Y sobre todo en pacientes con trauma, que Calcer cuando habla del trauma dice que solo hablar no es suficiente. Entonces, él invita Exacto. a hacer otras técnicas, sea psicodrama, técnicas artísticas, de imaginación, regresivo, pintura, teatro, música. Y ahora pues Cami nos da otra herramienta más, el movimiento auténtico, porque el trauma no requiere solo la verbalización, requiere otras vías, dice él, otras vías. Si no, el sistema defensivo no nos va a dejar entrar. Entonces me parece Exacto. fantástico un nuevo método que nos acabas de dar, ¿no? Para ingresar a este mundo también traumático. Y eso que dices de las otras vías tiene que ver con el símbolo. O sea, ya sea en arcilla, ya sea, yo una vez hice un trabajo hace, no sé, 3 años de arcilla y todavía tengo la arcilla. Yo no sabía qué era con los ojos cerrados, como tipo imaginación activa con arcilla. Y yo decía, pero ¿qué es esta? ¿Qué es este? Y le empecé a ver y con el tiempo vi lo que era. Y tiene ahora una resonancia, o sea, ahora lo logro integrar. Imagínate después de cuánto tiempo, o sea, el símbolo que en ese tiempo no lo podía entender muy bien, el símbolo ahora tiene un sentido y lo logro integrar y entiendo qué significa, ahora yo lo vi, era un rostro, entiendo qué ese rostro significa en mi proceso. Entonces, eso es. Y la otra cosa que es chéverísima después cuando haces este traslado y trabajas con el tiempo, digamos, lo chévere es que puedes intervenir a ese símbolo desde la parte consciente egoica no tanto desde una arbitrariedad, sino desde un lugar más, digamos, desde un lugar más consciente. Ya ese resultado que ha salido, digamos, ese rostro que a mí me salió en escultura, pude ver a qué se relacionaba, tenía que ver con una herida. Y después yo le hice ahí unos arreglos, le puse unas pepitas y y se puso lindo, digamos, pude transformar. Y esas cosas que uno hace que parecen actos que solo, por eso Jung habla del juego simbólico, cómo el juego simbólico puede realmente sanar la psique. O sea, cómo el juego, por eso él se decía que cuando él estaba ya grande y todo, ya adulto, él empezó a jugar, porque se acordaba que de niño él construía cosas. Entonces, la importancia del juego, de la intervención, de lo simbólico, o sea, el juego trae el símbolo. Ujú. Ujú, ujú. Me parece fantástico. Todos los conceptos junguianos aplicados a una nueva forma de imaginación, ¿no? Entonces, evocar imágenes desde el cuerpo. Entonces, creo que lo que Marie-Lise von Franz dijo
me da mucho gusto que se haya desarrollado y se haya amplificado a una técnica mucho más grande y verdadera. Y bueno, esto del cuerpo, Freud tenía esa frase, ¿no? Que el cuerpo no reprime nada. Bueno, pues ahorita Cami nos acaba de dar una explicación más profunda de que el cuerpo no solo no reprime, sino que si se le da la vía correcta también puede manifestar y comunicar. Y tenemos una vía Sí. terapéutica también para entrar. Me parece súper genial. Eh, bueno, ya para ir terminando, Cami, implicaciones terapéuticas, cómo has logrado esto aplicar en pacientes, digamos, ha habido pacientes en el que te ha costado un poco más, un poco menos, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo empecé con el movimiento auténtico como una investigación. Yo no soy formada en movimiento auténtico, aquí en Ecuador no hay, pero yo empecé como una investigación autodidacta, de leer mucho, además que llevo 24 años bailando, entonces tengo una conexión muy profunda con el cuerpo, con el mundo simbólico, o sea, con la imagen, la metáfora. Entonces, es mucho tiempo, eso ha sido un bagaje para mí bien importante. Entonces, como empecé fue a hacer, mi tesis consistía en movimiento auténtico y pedagogía en bailarines profesionales. Entonces, hice como un taller de, podría decir, movimiento creativo y ver qué pasaba con los bailarines y con personas, digamos que bailarines de hobbies o artistas. Entonces fue súper interesante, o sea, fue realmente súper lindo porque pude como conectar y trabajé en grupo, pude conectar con este testigo que tiene su propio movimiento. Cuando alguien está haciendo algo, ese movimiento o que está haciendo esa persona o esa parálisis que tiene en el cuerpo, algo en mí también reflejaba, resonaba, me llamaba. Y después lo que sucedió fue que de ahí, de ese taller salieron muchos pacientes y fue lindo poder ver cómo, a mí lo que me sorprendió es poder ver cómo el símbolo estaba dando un diagnóstico de lo que le pasaba al paciente. Después, una vez trasladado ese paciente, perdón, todas esas sensaciones que emergen, no solo es movimiento, quiero aclarar también que en el cuerpo a veces alguien puede estar sin moverse, pero hay un montón de movimientos psíquicos, o sea, como imágenes, sensaciones, olores, que después cuando se traslada a otro formato trae el símbolo. Entonces yo veía cómo el símbolo da el diagnóstico de lo que le está pasando a la persona. Es súper, digamos, es súper, es un campo grande. A veces con la palabra no podemos llegar a, digamos, por las fuerzas defensivas, no podemos llegar al paciente qué es lo que le está pasando, pero a través de este lugar, de esta metodología, se puede ver en el símbolo lo que el paciente necesita como cura, como también como lo que le está diciendo su psique, lo que le está diciendo el inconsciente, esto está aquí. Eso es lo chévere, porque tenemos generalmente en Occidente hay una forma unilateral de la conciencia del ego, esto es así, cada vez que se polariza más, hay una fuerza contraria en el inconsciente que está creciendo de la misma manera. Entonces la idea de Jung era poder como hablar con estos dos polos, ¿no? Para, digamos, tener ahí o sea, él decía que cuando se fija algo hay una neurosis, cuando hay algo o sea, totalmente fijado, paralizado, hay una neurosis, pero cuando escuchas a este otro lado que está aquí dando información, hablando a través de sueños, de imágenes, algo está diciendo ahí. Ajá. Correcto, correcto. Bueno, entonces muy interesante cómo los conceptos jungianos siguen ampliándose y tienen nuevas aplicaciones clínicas y metodológicas, ¿no? Lo cual me parece genial, como el tema de la imaginación, que utilizamos casi la mayoría de psicólogos analíticos, pero van creándose campos, ¿no? La caja de arena, el psicodrama y ahora pues una nueva herramienta. Muy bien. Palabras de despedida, Cami, antes de terminar. Eh, Palabras de despedida. No, agradecerte a ti, Jimmy, por todo, por este espacio. Siempre te veo como alguien que abre caminos de aprendizaje, de inquietudes, y eso valoro un montón. Y nada, seguimos adelante. Súper chévere tenerte como compañero, como colega. Muchas gracias, Cami. Y la gente que nos está escuchando, está la invitación para que Cami en un futuro nos vuelva otra vez de invitada a conversar más de todo esto, que yo sé que una entrevista Peque es muy poco, ¿no? Y es en realidad todo una investigación, me parece súper genial. Pues bueno, esto es Psicología Queronte, hacemos difusión de la psicología analítica junguiana. Síganos en TikTok, donde también hacemos difusión de psicología junguiana, y pues en Facebook estamos armando un grupo llamado Jung y los Postjungianos. La idea es subir libros académicos, de ir creando toda una comunidad
de difusión de psicología analítica junguiana. Muchas gracias. Nos despedimos desde San Francisco de Quito, la ciudad de los geranios. Que tengan todos un buen día. Chao, chao.